Tenemos muy en cuenta la salud de nuestras extremidades, muy especialmente de nuestras rodillas, ¿eh? Hay que tenerlo muy presente porque es cierto que es una lesión muy frecuente, ¿verdad? Es muy habitual, es la segunda más habitual de nuestras extremidades después de las contracturas, de las lesiones digamos que tienen que ver con calambres. La segunda son las lesiones en las rodillas, así que hay que correr, pero hay que cuidar nuestras rodillas. Así es, bueno, atención, porque las lesiones de rodillas son más frecuentes que las de pierna, como nos decís en el estudio de CINFA. ¿Y qué debemos hacer, no? ¿Qué tener en cuenta para evitar ese problema en las rodillas que nos puede llevar incluso a tener que dejar de practicar este deporte, ¿no? ¿Cómo controlamos un poquito la salud de esta parte del cuerpo? Claro, algo muy importante, la rodilla es una articulación muy vulnerable, soporta una gran cantidad de peso, sobre todo nuestro peso, el del cuerpo, así que lógicamente tener un peso normal, lo que se dice normopeso, así que las personas que tengan sedentarismo, que sean obesas o que tengan sobrepeso, tienen que bajar de peso, lo pueden asociar a la carrera, pero lógicamente con tiradas cortas, así que es lo primero que hay que hacer. De hecho se dice, y hay estudios que lo atestiguan, que perder hasta 5 kilos de peso disminuye un 50% los síntomas de la rodilla. Por lo tanto, una dieta variada, equilibrada y tener un peso pues a raya. Es cierto, ¿no? Bueno, la verdad es que muchas veces en las medias maratones o maratones vemos a personas quizá con sobrepeso haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Claro. Por concluir una carrera. Esto es un problema añadido, ¿no? Para nuestra articulación que sufre con ese peso de más. Totalmente, y ocurre mucho en la sociedad, ¿no? Queremos correr grandes distancias prácticamente el primer mes que empezamos a realizar este deporte y hay que ser totalmente, es al revés, hay que tener una preparación progresiva, saber cuáles son nuestras limitaciones, nuestros problemas y ya iremos haciendo poco a poco cada vez más kilómetros. Lo importante es también saber correr, hay técnicas de carrera, hay también formas de entrenamiento cada vez más progresivas. Lo ideal sería tener un entrenador, no voy a decir personalizado, pero sí que además en Pamplona existen, en Navarra, clubes, muchísimos clubes donde hay entrenadores para muchísimas personas que nos pueden ayudar, sobre todo en los primeros momentos, a conocer cuál es esa técnica de carrera, cuáles son ese tipo de entrenamientos y series y no series y entrenamientos más largos y nos pueden ayudar para, por lo que he dicho antes, ¿no? Cuidar nuestras rodillas. Así es. Bueno, atención a las zapatillas. No es cuestión baladí, no es una tontería ni un capricho comprar unas buenas zapatillas adaptadas a la morfología de nuestro pie, a nuestras características, a nuestro peso. Desde el aspecto médico, ¿qué nos podéis decir? Sí, hay que dejar las modas, las zapatillas tienen que ser amortiguadas, sobre todo en la zona del talón, porque la mayoría de los corredores talonan al correr. Y por supuesto atarlas bien para que el pie no esté, digamos, suelto en la zapatilla y se mueva. En este caso también es importante tener en cuenta la pisada. Ahora está muy de moda, si eres pronador, si eres supinador, hay incluso zapatillas supinadoras, zapatillas pronadoras. Yo creo que hay que huir de eso, es importante hacerse un estudio de pisada. Casi todos los deportistas y casi todas las personas, el 90%, generalmente cuando hacemos el movimiento somos de un inicio de pronación y salimos con una supinación, por lo tanto casi todos hacemos lo mismo, pero para aquellas personas que tengan una particularidad a la hora de pisar, lo mejor es un estudio de pisada realizado por un podólogo. Si hay alguna particularidad, algo negativo en esa pisada, lo ideal es una plantilla, y una plantilla personalizada adaptada a ese corredor. Claro. Por ejemplo, el calentamiento. Hay que salir a correr, primero hay que calentar. ¿Cómo hacer ese calentamiento de nuestros músculos? Claro, hay que calentar siempre. Esto es algo que cuesta mucho a todos los runners porque es verdad que puede ser algo aburrido, pero es fundamental hacerlo para prevenir problemas musculares, fundamentalmente calambres y roturas de fibras, etc. ¿Cómo hay que calentar? Bueno, depende también del tipo de tirada, del número de kilómetros que vayamos a hacer. Si lógicamente vamos a hacer una maratón y es terminarla nuestro objetivo, pues prácticamente al iniciar la maratón, pues con un breve trote de unos 2-3 kilómetros ya estamos calentando. Si es una prueba más corta de 10 o de 20 o de 5, sí que hay que calentar antes. ¿Cómo se puede calentar antes? Pues lo que hemos hecho, una carrerita suave de 5 o 10 minutos, también se pueden rotar las articulaciones, que es moverlas, fundamentalmente tobillo, rodilla, cadera, hombro, y con eso casi es suficiente. Pero es importante calentar porque lo que implica calentar es predisponer al organismo a un esfuerzo que va a hacer, aumentar la temperatura del organismo, sobre todo de los músculos, favorecer la contracción, favorecer la condición respiratoria y también
las articulaciones van a sufrir algo menos, Claro. porque hay un mayor grado de calor y esas articulaciones van a, digamos, a amortiguar mejor. Vamos a pensar, por ejemplo, en otra situación. Tenemos dolor, seguimos corriendo, debemos parar. ¿Qué hacemos ante bueno, un problema de esta naturaleza, algo de dolor en nuestras rodillas, en nuestros tobillos? ¿Cuál es un poco el paso más adecuado para prevenir un problema mayor, Eduardo? Hay que escuchar al cuerpo. Si tenemos dolor en las rodillas, algo sucede. Eso es verdad. Lo ideal sería, hombre, si es un dolor muy agudo y por supuesto que impida correr, hay que parar y por supuesto ir al médico lo antes posible. Si aún así podemos soportar el dolor y terminar la carrera, lógicamente también habría que acudir al médico para ver qué está sucediendo. Obviamente, personas que tengan lesiones graves de rodilla, fundamentalmente ligamentosas, donde ahí sea más difícil correr, no hay que ser impaciente, hay que esperar, hay que, digamos, terminar el tratamiento y ya nos dirá el médico, consultarle, oye, ¿cuándo puedo correr? ¿Qué tipo de carrera puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar? Pero todo a su justo tiempo.